Muy buenas tardes. Pues el ciclo de cine organizado por el Instituto de Estudios Madrileños va llegando a su fin. Esta ya es la penúltima de las conferencias que tenemos programadas. Después habrá al final, como ya les vengo anunciando, una mesa redonda. Pero hoy tenemos ya con nosotros a Valeria Camporesi, que es la directora de la Filmoteca Española. Valeria es una destacada historiadora del cine, profesora universitaria e investigadora italo-española, si ella me lo permite. Es directora de la Filmoteca Española fue nombrada en el año 22, me parece, y en el 23 empezaste a trabajar. Fue catedrática de Historia del Cine en la Universidad Autónoma de Madrid, donde ejerció la docencia desde el curso de 1995-96 hasta 2023. Y es doctora en Historia y Civilización por la Universidad San Domenico di Fiesole en Florencia, y su labor académica se ha centrado siempre en la historia del cine y en los medios de comunicación. Ha dirigido diversos proyectos de investigación y colaborado con instituciones vinculadas a la historia de los medios de comunicación. Es autora de numerosos artículos académicos, incluyendo publicaciones sobre el cine español en perspectiva transnacional en revistas especializadas de distintos medios. No vamos a entrar en todas las revistas, es una amplísima la bibliografía de Valeria, que la tienen todos ustedes disponible en distintos medios para poder consultarla. Y bueno, creo que vamos a disfrutar muchísimo hoy porque nos va a hablar esta tarde, como ven ustedes aquí, recuperar, preservar, difundir el patrimonio cinematográfico español. Les dejo con ella, que vamos a trabajar mucho y seguro que estupendamente. Gracias, Valeria. Muchísimas gracias, María Teresa. Realmente es un privilegio, un honor, como además un poco inmigrante, ¿no? Desde un cierto punto de vista, aunque llevo aquí muchísimos años, me considero más madrileña, es la ciudad en la que más años he vivido, sí. Madrid, por lo tanto ya me siento como muy asentada aquí, pero es un gran privilegio estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias por estar. Espero contaros algo interesante de una institución que quizás se conoce, seguramente todos ustedes al ser madrileños, una ciudad con una gran cultura cinematográfica, conocen el trabajo de Filmoteca, pero igual no en su compleja estructura y en lo que poco a poco se ha convertido a lo largo de los años. Entonces mi presentación iría un poco por allí. Mi idea es situarnos, ver cómo hemos llegado a pensar, que creo que la gran mayoría de nosotros lo hacemos, cómo hemos llegado a pensar que una peliculilla, como a lo mejor se consideraba en los primeros tiempos, hecha para entretener y normalmente en un soporte que la llevaba frágil, que no estaba pensado para ser conservado, sino utilizado y abandonado a su destino, cómo en cambio hemos llegado a esta situación en la que hay una conciencia, yo creo, bastante difusa de que las películas son un patrimonio cultural, que por lo tanto hay que preservarla, forman parte de nuestra historia y de nuestra cultura, y como tales hay que preocuparse por ellas y hay que seguir alimentando la cultura cinematográfica. Entonces empezaría un poco por allí a ver estos grandes conceptos, pero luego entraría ya en una descripción más concreta de lo que es la labor de Filmoteca Española en sus distintas facetas. Y por supuesto les pediría que en cualquier momento que ven algo que no entienden o que les interesa, que me lo digan y paramos un momento y hablamos descendidamente de lo que les pueda interesar. Entonces, decía María Teresa que soy historiadora, no puedo no empezar por allí, de dónde viene todo esto, ¿no? Sabéis que el cine es una forma cultural relativamente reciente, tiene poco más de un siglo de historia, y lo curioso es que ya de una manera bastante rápida
se convierte de un medio de entretenimiento así curioso, un objeto curioso que aparece delante del público, en como decía, un patrimonio, un objeto cultural y artístico, creativo, y que puede ser además un instrumento desde distintos puntos de vista. ¿Desde dónde vinieron estas ideas, digamos, alrededor del cine de forma muy temprana, ya desde las primeras décadas del siglo XX? Lo veremos. Bueno, en primer lugar, por un fenómeno que creo que en Madrid conocéis muy bien, que es el fenómeno de la cinefilia, o sea, esta especie de impulsión, atracción, ¿no?, casi emocional hacia el mundo de las imágenes, que desde muy temprano pues, ha suscitado pues, las emociones y el entusiasmo de los públicos. Pero también, también muy pronto se ha visto que todo ese aparataje tan complicado de gestionar de los primeros tiempos, ya que las cámaras eran grandes, pesadas, no se podían mover, pero sí que daba de sí para poder expresarse, y que por lo tanto podía ser una forma más, no menos que un pincel y una tela, para poder, digamos, expresarse creativamente y crear formas artísticas y culturales interesantes. También desde muy pronto ha habido asociaciones, sobre todo en el ámbito de la enseñanza, pero no solo, del mundo intelectual y de la teoría, que han visto que precisamente por el atractivo que el cine ha tenido siempre de cara a públicos muy amplios y muy diversos, se podía utilizar el cine para mejorar la cultura y el nivel de información de las personas que acudían a las salas. Y esto ha sido un fenómeno, como pongo aquí, muy espontáneo, desde la propia sociedad. Digamos que delante de este extraño invento que apareció a partir de la evolución de la fotografía, pues empieza a interesarse por estas obras cinematográficas. En paralelo, al ver precisamente el poder que tenían estas imágenes, hoy en día que estamos inmersos desde que desayunamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche en imágenes en movimiento, ya, digamos, ha perdido ese halo que evidentemente ha tenido en los primeros tiempos, pero desde el primer momento se ha visto el gran poder que tenían estas imágenes. Coincidencia, obviamente, en un momento en el que todo lo que es la construcción de la identidad nacional frente a una sociedad cada vez más compleja y en la formación de la sociedad de masas, pues entonces no sorprende que también por parte de las instituciones se haya visto en este objeto cultural algo interesante para transmitir ideas que al poder, por decirlo de alguna forma, le podía venir bien transmitir. Entonces allí vemos otra fuerza, otra línea que va en la dirección de dar importancia a estas extrañas imágenes que inicialmente se pensaban solo para el puro entretenimiento. Piensen que la primera película que se proyecta delante de un presidente de Estados Unidos fue Woodrow Wilson en 1914, y la película fue El nacimiento de una nación, que probablemente conocen, de David Ward Griffith, que contaba una historia, digamos, desde un punto de vista un poco particular de la historia de Estados Unidos. Pero que ya, como veis, desde 20 años tenía, o menos de 20 años el medio, ya había atraído la atención de los centros de poder. Vamos a ver entonces por qué yo pongo esas dos fechas. A lo mejor se estarán preguntando. 1895, más o menos lo sabemos, es el año de la primera proyección de los Lumière en París, diciembre. 1938, qué extraña fecha es. Bueno, aquí os he puesto un poquito de recorrido. Efectivamente, primera proyección en diciembre de 1895. Casi inmediatamente el medio cinematográfico suscita, como os comentaba, interés y fascinación. Y ya en 1911... hay un crítico de arte italiano de origen, pero que vivía y trabajaba en París, que era la capital cultural del momento. Se inventa esa famosa expresión que ya utilizamos continuamente, que es la del cine como séptimo arte.
un arte que además, según Canudo, resume todas las demás porque tiene todo, tiene la música, tiene la imagen, tiene el teatro, y tiene una capacidad, por lo tanto, de expresión, una cantidad de recursos expresivos que, según Canudo, lo pone un poco por encima de las demás artes. Y aquí vemos por qué os he puesto la fecha de 1938, porque es el año en el que ya muy tempranamente se crea una federación internacional, un organismo internacional en el que participan los organismos de preservación del cine que se habían ido creando a lo largo de los años 30 en los países, los sospechosos habituales, Francia, Estados Unidos, la Alemania nazi y Gran Bretaña. Estas 4 instituciones de preservación cinematográfica inmediatamente se dan cuenta del interés que pueden tener de colaborar. Y esta es otra característica muy fuerte del cine, tanto del cine, digamos, de las películas, de lo que vemos, como de los que se ocupan del cine. Una cosa curiosa es que todavía hoy en día, cuando vamos a los congresos de la Federación Internacional, se percibe esta sensación de pertenecer a una familia, una especie de secta, nos decimos a veces. ¿Por qué? Porque todo lo que conlleva la preservación del cine es muy complicado, tiene un aspecto técnico y hasta científico muy fuerte, pero también una implicación social y cultural muy particular. Esto es un punto de arranque que, como os digo, dura hasta hoy en día. Se siguen celebrando anualmente los congresos de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que en este momento es una especie de ONU, ¿no? de Asamblea de Naciones Unidas, donde hay más de 300 países entre miembros y afiliados. Y a partir, sobre todo de la final de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se van creando archivos cinematográficos un poco en todo el mundo. De momento se siguen llamando archivos. Su principal tarea es la preservación del celuloide, de lo que es la base material del cine. Pero muy rápidamente, lo hemos visto por cómo se va configurando la idea del patrimonio, van adquiriendo también otros elementos que no son la pura preservación. Una cosa que siempre ha estado obviamente muy fuerte en las filmotecas es que preservas para poder volver a proyectar. Una película no existe si no se proyecta, no es nada, no es como un cuadro que lo puedes dejar allí y mirarlo de vez en cuando. No, se necesita ponerla en un proyector y que haya un público que la vea. Entonces, digamos que se ha ido ampliando el ámbito de operación de las filmotecas en 2 grandes ámbitos, que son, por un lado, recuperar ha implicado, imagino que se lo pueden imaginar, ahora les voy a poner un caso curioso. Como no se daba importancia, sobre todo las casas de producción, de distribución, no daban importancia, no formaba parte de su cometido preservar los rollos, las bobinas de las películas. Entonces, ¿quién se ocupa? La productora. Muchas veces hay muchas productoras que apenas tienen el dinero para llegar a hacer la película y poco más. Entonces ha habido toda una época, a finales de la segunda mitad del siglo XX, de recuperación, o sea, ir a los sitios más pintorescos. Muy a menudo podían ser antiguas casas de distribución o laboratorios o casas de particulares que por distintas razones los habían acumulado, y luego poner a buen recaudo, porque ya se sabía en ese momento que el soporte podía ser muy inflamable, se degradaba químicamente, por lo tanto había que encontrar las condiciones para preservarlo, y poco a poco preservarlo, sí, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde lo hemos encontrado? ¿Es una versión original? ¿Es un negativo? ¿Es una copia? ¿El sonido está incluido en el celuloide? No, un material muy complejo que inmediatamente pone en juego una necesidad de catalogación, documentación, recuperación de todos los formatos.
Y bueno, esta operación heroica ha tenido sus momentos, muchos momentos realmente muy emocionantes y divertidos. Uno de ellos es la recuperación que se hizo ya en el siglo XXI de la primera película, largometraje de dibujos animados que se ha hecho en España, que es una historia que se llama Garbancito de la Mancha. Entonces, para interrumpir un poco el aburrimiento de mi relato, vamos a ver si podemos ver el entonces director de Filmoteca. Se rodó en Barcelona en 1945 por Valeri Blay. Contaba las aventuras de un valeroso niño al que el franquismo declaró de interés nacional. La película tiene éxito, lo sabemos principalmente porque genera mucho lo que yo como mensajes. Acontecemos, feministas, es decir, una serie de elementos que se comercializan alrededor del éxito de la película. Y con ese éxito llegó hasta Nueva York, donde un coleccionista ha encontrado los 8 roles originales con el sistema de color Blue Fine, que con una malla de 3 colores abarataba costes y tiempo respecto al que hacía por ejemplo. Esa malla con los 3 colores primarios ya impresos, por así decirlo, en el propio soporte de la película, permite grabar la película y proyectarla y que esa película se vea en cuarto. La Filmoteca, que no duda de que en el futuro puede haber más hallazgos de películas perdidas en otros países, ha adquirido los roles por algo más de 5.000 euros. Ahora se está restaurando una copia digital y se seguirá estudiando con mimo este tesoro de nuestro cine. Una película, como habrán visto, muy de Disney, ¿no? Muy de Disney, pero adecuada a la cultura española, adaptando un relato español. Y bueno, aquí no se cuenta en este reportaje, pero la directora del Centro de Conservación, Marian, que es la mujer que se ve en la entrevista, me contó que ella estaba una tarde en su despacho haciendo cosas, de repente suena el teléfono y es un señor que le habla en inglés y que la llama desde Estados Unidos diciendo: oye, me he encontrado esto, yo creo que a vosotros os puede interesar. La historia es bonita porque obviamente se ha recuperado una obra que no era completa y ahora lo es. También porque nos hace ver la importancia de eso con lo que yo he empezado, o sea, la conciencia de que te encuentras una bobina, una lata con dentro del celuloide y piensas, esto es importante, hasta el punto que llamas a Madrid desde un estado del Midwest de Estados Unidos para que se lleve a un sitio donde lo puedan no solo apreciar, sino también preservar y difundir. Esto os habla, por lo tanto, de una de las muchas actividades y tareas que han sido fundamentales, sobre todo, os digo, entre el final, la segunda década, las últimas 2 décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Ahora se puede decir que mucho se ha recuperado, pero, por ejemplo, queda toda la parte de formatos electrónicos, los vídeos VHS, los vídeos domésticos, que es algo en lo que ahora las filmotecas están ocupando mucho para intentar preservar también esa parte del patrimonio audiovisual. Y a todo esto, gracias al apoyo de la Federación Internacional, pues eso, había que aplicar todas las técnicas de la archivística, de la catalogación, descripción de los documentos, formatos, etcétera, para que se consignara el documento, no solo la película en sí, sino toda la información necesaria para contextualizarla y saber cómo reconstruirla o de dónde viene. En este momento, el último punto, se añade además el tema de la preservación digital. Hoy como hoy, al menos por parte de Filmoteca Española, cuando se hace una restauración de una película, aunque sea en original en un soporte físico, ¿no? Con el celuloide, se hace solo digital. O sea, entonces se decide un poco el montaje, ahora entraremos en el tema de la restauración, y la copia, digamos, final restaurada es solo en versión digital.
También hay que decir que la gran mayoría de las películas que se entregan ahora en depósito legal, desde enero del 2023 hay un depósito legal de las películas, por lo tanto todos los productores son obligados a entregar a un centro de conservación una copia de la película y de la serie si es clasificada como obra. La gran mayoría hoy en día obviamente son ya en versión digital. ¿Qué ha ocurrido? Que ya hemos tenido algunos productores que habían hecho una película digital, pongamos en el año 2017, y el archivo ya no lo tienen, se ha dañado, no tienen acceso porque ha cambiado el formato, porque existe toda una problemática de cómo preservar el objeto digital, que en el caso del cine es complejo debido al tamaño de las imágenes, el sonido y todos los metadatos, o sea, toda la información asociada necesaria para que ese archivo se pueda abrir. Tener la garantía que ese archivo se pueda abrir en el año 2077 y más allá. Yo siempre cuando me invitan a debates con personas que pertenecen a la industria del cine, yo siempre empiezo diciendo, vosotros pensáis que la Filmoteca se ocupa del pasado. Bueno, se ocupa también del pasado, pero en realidad deberíais tener en la cabeza que se ocupa del futuro de las películas que estáis haciendo ahora. Porque si no hay una institución de preservación, eso se pierde. Entonces, todo esto, digamos que ya veis cómo ya en sí plantea una cantidad de tipo profesionalidades, oficios, tareas a realizar, muy complejas. Para poder hacer una restauración de una película no es menos o quizás hasta más compleja que la de una pintura. Hay que saber muchísimo del soporte, del estado, de dónde viene la copia, etcétera, etcétera. A esto, además, se añade que forma parte de la preservación del patrimonio. Como les he dicho antes, una película no existe si no se proyecta y no tiene un público. La difusión. La difusión forma parte de la naturaleza, no es algo que se pueda hacer o no hacer. No, pues, no tiene sentido preservar las películas si no se proyectan, si no se ofrecen de alguna forma al público. Y la difusión también tiene su complicación. Eso es, pone en juego cuestiones materiales, oficios. Por ejemplo, un proyeccionista que sepa operar no solo con lo digital, sino también con el fotoquímico, con el soporte físico, una sala adecuada y por lo tanto elementos arquitectónicos y inmaterial. O sea, tiene que haber luego un público que aprecie el cine y que tenga ganas de acudir a esa sala y pagar la entrada en el caso de que la tenga que pagar. Y allí pues se abre, como podéis imaginar, pues todo un espectro muy grande de actividades donde una parte importante se la lleva obviamente la proyección en sala. Consideramos en las filmotecas que es tan importante preservar la película como la costumbre de ir al cine, de acudir a la sala, salir de casa, ir a la sala. Pero también no renunciamos a todos los medios actuales de difusión. Lo que ha habido en el pasado de VHS, DVDs, Blu-ray, etcétera, etcétera, y hoy en día, por supuesto, la difusión online, que también llegaremos allí. También fundamental en el trabajo de las filmotecas, os he hablado de la importancia de la investigación, es fomentar la investigación y los estudios, en concreto sobre el cine español, la filmografía, aspectos más que hay que profundizar de la historia del cine español. Y último, pero no menos importante, ya os he hablado de ello, la importancia de la colaboración entre los archivos fílmicos y las filmotecas. Esto es algo que también siempre decimos en España, ya lo veremos, hay varias filmotecas de las comunidades autónomas. A lo mejor hay personas que se pueden creer que cada uno quiere que su patrimonio sea el más grande, el más importante del mundo. Pues para nada es así, sino todo lo contrario. Cuando hay otro centro de conservación que se puede hacer cargo de algo, de esa inmensidad que es, y de esa complejidad que es el patrimonio cinematográfico, estamos felices. Por lo tanto, hay muchísima colaboración entre filmotecas. Para terminar un poco este panorama general,
obviamente, ¿cuáles son los retos que tenemos delante? Pues ya un poquito se lo he adelantado, ¿no? La Filmoteca como archivo, evidentemente, tiene que colocar su sistema de preservación para ser un buen sistema de preservación digital, con todo lo que conlleva. Y para el museo se trata de usar todas las nuevas herramientas para la difusión, cosa que no es nada evidente, ¿no? ¿Y cuáles son los principales? Bueno, esto ya se lo he adelantado, ¿no? Como la preservación digital tiene muchos problemas. Otro quizás del que no he hablado es el tema del almacenamiento. Claro, cuando se habla de archivos de tamaño muy grande, con imágenes y sonido, pues estamos hablando, sobre todo si son imágenes de calidad. No sé si habrán leído en algún caso la imagen en 4K, ahora se habla de 6K, que mejora obviamente estupendamente la calidad de la imagen, pero conlleva un espacio de almacenamiento importantísimo. Y luego también otro aspecto del que somos cada vez más conscientes, que es toda la cuestión en el ámbito de la difusión, de respeto de los derechos de propiedad intelectual y todo lo que conlleva. O sea que allí también hay un bosque, digamos, en el que hay que moverse con una cierta conocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo, no sé qué piensan, pero lo digital yo creo que es una gran oportunidad. A pesar de que pueda ser el peligro de que la gente no sale de casa, etcétera, yo creo que el digital es una gran oportunidad, pero está claro que cambia un poco las cuestiones en juego. Entonces hay un poco de preocupación de que se siga manteniendo este interés por los objetos también, ¿no? Y también al depender tanto de la tecnología, quiere decir depender tanto de la industria. Entonces, si la industria cambia sus formas de digitalizar o de almacenar, puede ser un problema seguir teniendo acceso a los archivos. Bueno, ahora entrando un poco más en qué ha pasado en España, ¿no? Con todos estos problemas que les he mencionado, pero también grandísimas oportunidades. La Filmoteca Nacional, como se llamó en ese momento, se creó en 1953 y se pasó a llamar Filmoteca Española en el 82. En ese momento dependía del Ministerio de Información y Turismo, luego pasó a depender después del 75-76 del Ministerio de Cultura y Deporte, dependiendo. Siempre ha sido, por lo tanto, parte de lo que es el organigrama de la estructura del Estado central español. En algunos momentos ha sido autónoma, en 3-4 años ha sido un organismo independiente. Ahora ha vuelto a ser subdirección general, en este momento, de lo que llamamos el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, que forma parte, es una dirección general del Ministerio de Cultura. Ha llegado ya a los 70 años, yo nada más llegar a la Filmoteca Española en el 23, pues celebré los 70 años de Filmoteca. Yo creo que ha hecho un buen trabajo, no sé, sería interesante saber si vosotros percibís de alguna forma la presencia de Filmoteca Española en la ciudad de Madrid. Y como les comentaba, a partir del 82, además, hay esta red. Filmoteca Española funciona un poco como coordinación entre las distintas filmotecas. Todas las comunidades autónomas tienen su propio centro, que puede ser o archivo o centro de difusión, menos las 5 que tienen allí, porque algunas son municipales y hay otras comunidades autónomas donde ha habido dificultades institucionales para ponerlo. Pero bueno, hay interés y está claro que es a nivel del Estado que el tema del patrimonio cinematográfico ha avanzado muchísimo y yo creo que hay que estar yo estoy muy satisfecha, me parece que es una buena tarea que se está llevando a cabo. Entonces, ¿cuáles son los fondos y las tareas principales? En Filmoteca Española, además, tenemos 3 edificios. Organizamos la actividad en 3 edificios, que es un poco una conceptualización
de lo que estamos haciendo. Por un lado están las películas propiamente dichas, que desde 2014 hay un centro de conservación y restauración en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo, que tiene un almacén, incluyendo uno que llamamos el Voltio, que es una especie de búnker, que es donde están las películas con el soporte más inflamable, el así llamado nitrato, que se ha usado hasta los años 50 más o menos, y que se degrada más fácilmente y hay que tener especial atención con ese soporte. El centro de conservación y restauración tiene luego su parte también administrativa, donde se hace todo el trabajo de inspección. Por ejemplo, todas las películas que se depositan para depósito legal, no es que se cogen como se hace con un libro, se mira así y se pasa a la persona que lo cataloga. Hay que verlas y escucharlas todas, y todos los capítulos de todas las series, al menos en distintos puntos, a lo mejor no integralmente la serie. O sea que en este centro de conservación se hace un trabajo muy especializado de tener en consideración, digamos, todas las complejidades de las películas como algo material. Luego están los fondos que llamamos extrafílmicos, ahora entraré en eso, o sea, guiones, fotografías de rodaje, carteles, aparatos precinematográficos, y luego que están en el Palacio de Perales, en la calle Magdalena, y luego el Cine Doré, que es donde se proyectan las películas, y allí añadido, luego veremos, lo de la plataforma. Empezando por las películas, pues hay distintos tipos de soporte que he resumido aquí un poco, dependiendo de las etapas por las que ha pasado el audiovisual. Cada una de ellas tiene diferentes condiciones de preservación, que en general todas pasan por mantener un determinado nivel de temperatura, que puede ser más bajo, sobre todo para el fotoquímico, y más flexible para el resto de formatos de soportes, y humedad. Esas son un poco las dos condiciones que hay que controlar para mantener el material. Y las técnicas de restauración, que naturalmente hay que adaptar al distinto tipo de soporte. Aunque hoy en día, al final, todo termina en lo digital. Cuando hablamos de fotoquímico, hablamos de películas que están grabadas en un soporte material, con una cinta transparente, fotográfica, donde está una base de emulsión fotosensible, y realmente cuando lo cogemos en la mano vemos una serie de fotografías, que son los fotogramas. A lo largo, como se pueden imaginar, a lo largo de los 120 y pico años de historia del cine, pues la industria ha hecho lo que le ha dado la gana y lo que resultaba más rentable. Por lo tanto, se han cambiado los tipos de emulsiones para grabar las imágenes, se han cambiado las tintas. A veces se puede fechar una cinta muy antigua por el tipo de perforaciones que debía tener para poder pasar por el proyector. Por lo tanto, pues allí ya abrimos un mundo muy importante de diversidad y de necesidad de conocer. Luego, los materiales pueden ser en negativo o ser ya copias de proyección, o sea, copias que ya se han llevado a los cines. La imagen y el sonido pueden estar en la misma cinta o pueden ser separados. Estas son todas las posibles variantes que se pueden encontrar cuando una persona intenta hacer una restauración de una película. Y no solo eso, sino que además hay películas que pueden existir en diferentes versiones. La más obvia es la versión original, como llamamos, y la versión doblada. O sea, eso es evidente. Yo, por ejemplo, hay una cosa, los cinéfilos normalmente están muy a favor de la versión original, de ir a ver, ¿no? Las películas de los cines de arte y ensayo siempre eran versión original con subtítulos, cosa que yo adoro y que hago. Pero como historiadora y parte del trabajo de Filmoteca Española, yo también estoy intentando convencer que las películas dobladas son patrimonio. Porque la escuela de doblaje que ha habido en España ha sido muy importante. Y allí había actores y actrices de gran valía, y el trabajo de traducción, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, aquí os había traído un ejemplo de una restauración sorprendentemente difícil. No, uno diría un perro andaluz. ¿Quién no ha visto un perro andaluz? Es una de las películas más conocidas, creo, gracias en buena medida también a la historia del arte, que la ha asumido como propia con toda razón, ¿no? Como ejemplo muy significativo del surrealismo. Sin embargo, cuando en el centenario del nacimiento de Buñuel se emprende la restauración de la película y se recuperan todos los materiales, el restaurador que se ocupa de esto descubre que la situación no está nada claro. O sea, no está nada claro de qué es un perro andaluz, qué hay detrás de ese título. Os he hecho un pequeño esquema de las distintas versiones que existían en Filmoteca Española y luego se ha añadido la de la Filmoteca Belga, que venían de distintas instituciones y de distintos momentos de la historia. Y como pueden ver, pues hasta tenían duración diferente, el formato de la imagen era distinto, el montaje igual, con además la peculiaridad que se ve en este esquema, que la versión del 59-60 originalmente, digamos, almacenada por la Cinémathèque francesa, fue autorizada por Buñuel. Fue el propio Buñuel que, estando todavía vivo, pues dijo: esto es un perro andaluz. Y esto es algo que ocurre mucho, y no sé si hay personas aquí que se ocupan de arte contemporáneo y que conocen el problema de cuando el artista está vivo. Porque restaurar una obra de un artista vivo quiere decir que el artista va a intentar, si está allí, cambiarla. Porque ya ha cambiado de idea, porque piensa que es mejor hacer otra cosa. Pues eso mismo hizo Buñuel en el 59-60, descubrió este restaurador en el año 99. Entonces, cuando recibe la versión de la Filmoteca Belga, se da cuenta que esa es la versión más completa, que Buñuel había reducido el número de planos y de duración, como pueden ver, para adaptarlo a una música que le encantaba y que pensaba que era la que tenía que estar allí, pero que no era la que había usado en el original, y que con toda probabilidad el montaje original hecho en el 29 por el Buñuel del 1929 había sido pensado para acompañarlo con discos de una música de Wagner, del Tristan y Isolde, que todavía aparece en todas las versiones, y en cambio no estaba para nada los tangos que él había añadido en la versión francesa de finales de los años 50. Este es un ejemplo de los muchos que se pueden hacer y que nos hablan de la peculiaridad, y pueden ver en realidad los historiadores del arte están todo el día con estas cuestiones, o sea, y una restauración de una película no es menos compleja y no requiere menos investigación que la de un cuadro. Otra reciente que esta ya se ha hecho cuando yo ya estaba en Filmotecas, el primer largometraje de Carlos Saura, que se llama Los Golfos, que pasó por una historia complicada con la censura, que hubo censura previa sobre el guión, tuvo que hacer una adaptación, censura sobre una primera versión, hizo otra adaptación. También de Los Golfos se creía que, como se había presentado en el Festival de Cannes, la versión francesa era la versión integral antes de la censura, pero tampoco. Esa versión nunca ha salido. Entonces ha habido que hacer un trabajo realmente impresionante. Nuestro restaurador es una especie de héroe el pobre. Se ha puesto, afortunadamente con lo digital lo puedes hacer, digitalizar todas las distintas versiones que tenía y las veía, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versiones, las ponía en simultáneas y se veía el minuto correspondiente, la diversidad que había en ese momento de las distintas versiones de la película. Y bueno, nada nos dice que sea una restauración definitiva. O sea, a lo mejor algún día encontramos algún material, algo que haya escrito Saura que de momento no hemos encontrado, o algún material más que obligará a volver sobre esta restauración. Y
y completarla o cambiarla. Bueno, en cambio les he dicho como también hay una cosa que llamamos lo extrafílmico, que también es fundamental. Esto también pasa en el arte contemporáneo, pero pasa también en general en la historia del arte, y es que al contrario de lo que normalmente se dice, que una imagen vale más de 1000 palabras, una imagen sin contexto, difícil que entendamos realmente qué es lo que quiere significar. Por lo tanto, forma parte de la conservación también conservar y catalogar, identificar y describir archivísticamente todo lo que nos puede ayudar a comprender lo que eso ha sido una película. He hablado de antes, dentro y después. En el sentido del antes está obviamente el guión o las distintas versiones del guión, pero también está todo el proceso de la censura. Aquí les he traído, por ejemplo, otro ejemplo que realmente casi delirante, que es el de Martín Patino, entre que él tenía una manera de trabajar enormemente espontánea y creativa, con muchísimas cosas. En este caso, además, es la película Canciones para después de una guerra, que es una película de montaje con mucho material, ¿no? Intervenido, etc. Por lo tanto, digamos, ya empezábamos con una gran complejidad de los materiales que él iba a reflejar. Y luego toda la adaptación que ha hecho a partir de las instrucciones que le llegaban de la censura. Y realmente pues, ha sido otra reconstrucción, otra restauración muy, muy complicada, que ha generado muchísima documentación interesantísima de todas las ideas con las que él ha trabajado. O sea, el proceso creativo realmente lo ves en los papeles, ¿no? Es muy bonito, además con muchas imágenes, y es muy rico el archivo Patino. Dentro hablamos naturalmente de todo lo que llamamos la dirección artística, o sea, los decorados y el vestuario, básicamente, de las películas, algo que tiene una existencia antes y después de la filmación, tiene una existencia física. El escenario puede ser natural, o sea, que no lo construyan para la película, o artificial, como es el caso del ejemplo que os he puesto aquí en la fotografía, que es el gran Emilio Ruiz de Río, que más que director artístico, más que solo director artístico, era un mago de los efectos especiales, era realmente impresionante, y que fue el diseñador, digamos, que se ocupó de la reconstrucción de la calle Claudio Coello en la película Operación Ogro de Pontecorvo, que reconstruye el asesinato de Carrero Blanco. Y hay un fragmento, por si les interesa, hay un capítulo de Cuéntame cómo pasó, que reconstruye el año del atentado, dirigido por una famosa directora española que se llama Cecilia Bartolomé, que es buenísima. Y en ese capítulo aparece Emilio Ruiz de Río contando cómo construyó esta maqueta perfecta, realística, absolutamente, reproduciendo ese trozo de la calle Claudio Coello donde pasó el coche, y luego cómo hizo lo del coche que levantado por la bomba y que llega al otro lado donde estaba donde se apoyó, digamos, finalmente el coche, y los trucos que utilizaron para hacer esa escena. El capítulo realmente no tiene desperdicio, es muy bonito. Esa maqueta de la calle Claudio Coello está en Filmoteca Española. Desafortunadamente, como probablemente saben, no hay museo en este momento de Filmoteca, por lo tanto está en los almacenes, que se pueden visitar, hay visitas organizadas. Y se ve esto y muchísimas otras cosas que hay allí. Pero bueno, esto de la difusión ya lo veremos. Entonces, digamos, ese es un ejemplo espectacular de lo que hay en el museo, pero no sé, también lo que utilizó Terry Gilliam cuando hizo El hombre que quiso ser Don Quijote, o los objetos y lo que los cineastas
o donan o venden, digamos, al Estado fondos que son realmente de una riqueza extraordinaria y que dan fe de los oficios y del trabajo colectivo, que es una película que es realmente fascinante. Bueno, y luego está la parte del después de la película, la promoción. Que desde siempre ha generado muchísima documentación. Aquí os he traído un cartel que a mí me encanta, me parece muy muy bonito, de una película de los años 20 con ese estilo de los años 20. O sea, hay algunos carteles que realmente son grandes obras de arte, pero también es todo lo que conlleva la promoción. ¿Por qué es importante? Porque los historiadores, lo sabemos los historiadores de la cultura, que es para comprender una obra, pues tienes que verla en toda su trayectoria para comprender realmente su relevancia histórica y lo que nos puede contar del periodo en el que se ha creado, ¿no? Se ha producido. Bueno, entonces ya que hemos empezado a hablar de difusiones, es evidentemente otro tema para Filmoteca, como les he explicado, muy, muy importante. Incluimos por un lado todo lo que tiene que ver con las películas, obviamente tiene que pasar por proyecciones. Ya he mencionado que para nosotros es muy importante mantener el hábito de la sala cinematográfica. Y intentamos hoy en día, ha habido un debate muy interesante en el último encuentro de Filmotecas Ibéricas acerca de esto, ¿no? Cómo hacer que a los jóvenes les pueda interesar ir a ver una película antigua, ¿no? Que a veces el blanco y negro puede ser un poco complejo. Entonces, pues allí hay un esfuerzo muy grande que se está intentando hacer para crear momentos, presentaciones y formas de hacer el cine más atractivo. También para nosotros son muy importantes los festivales. Hay festivales especializados en cine de patrimonio. En Europa 3 bastante importantes, 2 en Italia, uno de cine mudo, maravilloso, donde hacen las proyecciones en un maravilloso teatro con una orquesta. Por lo tanto, digamos, son todo el día sentado allí viendo películas mudas, pero con este acompañamiento musical muy bien pensado y de gran calidad. Luego está el Festival de Bolonia, que se llama el cine recuperado, el cine reencontrado, que es quizás el más importante, el más grande festival de cine de patrimonio que hay en el mundo. Y luego el Festival Lumière en Lyon, la ciudad donde nació el cine. También hay un festival muy importante donde se ve que estas recuperaciones en realidad tienen mucho público. Este año hemos llevado de Filmoteca Española, nos han seleccionado la restauración que teníamos este año, que ha sido una película del año 57 que se llama El Inquilino, de José Antonio Nieves Conde, que cuenta una historia muy actual de una familia desahuciada, de un apartamento en el centro de Madrid, y la han seleccionado y yo he ido a Lyon a acompañar la película, a hacer la presentación, y me ha emocionado porque han sido 3 proyecciones con muchísimo público y mucho interés, y la verdad que sí que es muy bonito ver cómo las películas antiguas, no por ser antiguas o en blanco y negro o con actores que ya no conocemos, tienen que ser menos emocionantes o menos interesantes que Wicked o estas recientes que vemos hoy en día. Y luego sí, otras salas también, hay un circuito de salas de cine de patrimonio, como lo llamamos nosotros, que sigue proyectando, y nosotros apoyamos todas las filmotecas muchísimo que se siga difundiendo este cine más allá de nuestros circuitos, allá donde podemos. Y luego, que entraremos luego, os lo quiero enseñar, no hay absolutamente que ignorar o menospreciar las oportunidades que lo digital y el visionado en casa abren, ¿no? Es otro tipo de visionado, pero también es una manera de acercarse al patrimonio cinematográfico que hay que tener en cuenta. Desde marzo de
este año existe una plataforma que es del Instituto de Cinematografía, donde, como veremos, luego hay un apartado que es de Filmoteca, y allí vamos colgando las películas. Ahora, obviamente, como saben, el problema del cine es siempre el problema de los derechos, por lo tanto, allí están solo películas que están en dominio público, en muy buena calidad, o los derechos los tienen los ciudadanos, el Estado, vamos, que han sido adquiridos por parte del Ministerio. Y la otra plataforma que igual conocen y utilizan es la de RTV Play, donde también hay muchísimas películas antiguas en las que ha participado Televisión Española y que pensamos que es una gran... Además de Flixolé, obviamente hay también plataformas comerciales que tienen una gran oferta de patrimonio cinematográfico español que hay que valorar muchísimo. Entonces, esto es lo que se refiere a las películas. En lo que se refiere a lo extrafílmico, todos los años, al menos desde que estoy yo, el poco espacio que tenemos en la calle Magdalena, en el Palacio de Perales, hacemos exposiciones temporales que normalmente empiezan en octubre y terminan en marzo. Este año la vamos a inaugurar el 3 de diciembre porque ha sido más complicada y se quedará hasta julio. Con estas exposiciones ya os enseñaré los temas en los que hemos entrado. La idea de fondo es un poco encontrar un punto de unión entre lo que puede ser interesante para la sociedad actual y las colecciones de Filmoteca, o sea, que sea una oportunidad también para poner en juego algo sobre el que estamos trabajando y sobre el que se está gastando dinero, entonces hacer ver un poco también, devolverlo de alguna forma a la sociedad que lo está apoyando. También estamos trabajando en un catálogo en línea que dará accesibilidad online, yo creo que ya en la primavera debería estar, o a lo mejor antes, a esa parte de documentación extrafílmica, guiones, expedientes de censura, los que tenemos en Filmoteca, etc. Es muy importante todo lo que es difusión, obviamente, para un centro como Filmoteca. Y luego hay una parte, digamos, más de difusión más especializada, que es el Centro de Investigación Dolores de Besa, que estaba intitulado Dolores era una bibliotecaria maravillosa de Filmoteca Española, y allí se puede acudir a ver las películas en las cabinas de visionado. Hay una biblioteca especializada y allí está el archivo de la parte documental. Y también es posible pedir fragmentos de películas o reproducciones de carteles, por ejemplo, bajo la orden de precios públicos, obviamente, o sea que es un servicio limitado que hacemos con mucha dificultad porque, como podéis imaginar, el personal es mínimo, entonces no se puede atender a muchísimas peticiones, son muchísimas las peticiones, sobre todo teniendo en cuenta, que ahora os lo explico, que... no, me falta la parte de exposiciones. Es después, vale, entonces de la exposición os hablo después, vale. Entonces, en relación con la difusión de fondos fílmicos, sí, os había también, para cortar un poco, había traído, todos los meses se hace para el Doré un tráiler donde se ven fragmentitos de los ciclos que se ponen en el mes. Este es de enero de, no me acuerdo de qué año, porque el actual no lo he conseguido, pero bueno, para que os hagáis una idea un poco del tipo de ciclos, a ver si aquí. A mí me encantan estos trailers. Veis que se intenta que sea bastante diversa la programación. A mí me gustaría que lo fuera más. Yo creo que hay que atender a distintos tipos de público.
Porque a veces, o sea, yo creo que lo que a veces cuesta a los programadores, a las personas que se ocupan, que son maravillosas, saben muchísimo de cine, por supuesto, yo eso no quiero criticar para nada, pero a veces les cuesta reconocer que el cine ya no es lo que era, que ya no es tan fácil traer al público a la sala y que por lo tanto hay que ofrecer una programación abierta que no sea solo de Godard y ese tipo de obras, porque ya no son los años 70, que era cuando eso iba mucha gente a verlo. Yo recuerdo haber visto en Bolonia en los años 70 una película de Fernando Arrabal sentada en el suelo porque estaba llenísima la sala. Yo no he entendido absolutamente nada y creo que nadie de los que estaban allí han entendido nada. No sabía nada de Arrabal ni nada. O sea, yo había ido allí porque se iba al cine y tú ibas y veías lo que te pasaba, ¿no? Yo creo que eso hoy en día no se llenaría. Bueno, y luego la plataforma es esta. Está todavía en fase beta, como llamamos, de prueba. Y aquí pues pueden ver que aquí pues ponemos un poco las cosas nuevas que se ponen cada mes. En Filmoteca hemos creado grupos temáticos. Esto de la Escuela de Cine, por ejemplo, son todas las prácticas que han hecho en esta escuela, que existió del 47 al 77, 78, y donde hay las primeras películas de Saura, Berlanga, Bardem, Zulueta, Borao, o sea, están todos, Cecilia Bartolomé, Josefina Molina, Pilar Miró, y bueno, pues y la plataforma, digamos, que te da esa flexibilidad de decir, bueno, por curiosidad, vamos a ver cómo es esto, ¿no? Cine de los inicios hay muchísimo, o sea, es el cine de primeros del siglo XX. Esta es una colección también interesante de películas antiguas hechas en África. Bueno, cine científico, me parece que hay cine industrial, guerra civil, hay un poco de todo. Luego también se supone que es una plataforma que abre a las otras filmotecas, y hay algunas de ellas que están haciendo un trabajo fantástico. Aquí veis bastante diversidad, Mallorca está muy bien, la Filmoteca de Galicia también está poniendo muchísimo material. Y aquí, no sé si, por ejemplo, esta es la gran... se puede ver también, si se clica aquí, se ve un poco de información, y también si tenemos algún tipo de extras, como folletos, por ejemplo. Esto me parece que es una descripción, bueno, igual esto es demasiado complicado, pero bueno. Y si no, luego se va a la película, y esta en concreto, que es como la obra maestra del cine mudo español de los años 20, de Florian Rey, va con el acompañamiento musical, eso allí lo parece, ¿no? No, con el acompañamiento musical de Raúl Refri, que es un músico contemporáneo muy interesante. Me parece una versión verdaderamente magnífica que se ha puesto en los cines con el acompañamiento de música en sala. Uy, es súper tarde, vale, nada. Es que quiero que... Nada, lo han visto, aquí está, y bueno, es para un poco... Uy, ya solo las exposiciones, sí quería un momento, un segundo solo, que vean los temas que hemos sacado. Bueno, el primer año nos quedamos un poco con la idea de las centenarias, como las llamamos, Ana Mariscal, Margarita Alexandra y Lola Flores, que... cumplían 100 años, luego se ha descubierto que no era exactamente así, pero bueno, un poco ver sus trayectorias paralelas, ver cómo personas, mujeres tan diferentes habían tenido en realidad puntos en común, ¿no? Por haber coincidido en un determinado periodo histórico. Las tres, además, tres mujeres de manera diferente, pero muy fuertes, y que han afirmado su profesionalidad, ¿no? Y su trabajo con uñas y dientes.
El año siguiente dedicamos la exposición a la Escuela de Cine, que es una de las mayores colecciones, junto con la del Nodo, que va a ser la de este año. El 3 de diciembre inauguramos una exposición sobre los noticiarios documentales, y a partir de diciembre se proyectarán, habrá una sesión de presentación con un documental y con el último operador del Nodo, Jaime Moreno, que muy interesante, y también se proyectarán noticiarios a lo largo de todos los meses que dure la exposición, y para ellas hemos contado mucha suerte con los dos historiadores que publicaron el libro del Nodo en cátedra en 2008, me parece, y luego han hecho varias versiones, que son Vicente Sánchez Biosca y Rafael Rodríguez Tranche, que han construido, yo creo que realmente una exposición muy didáctica y muy interesante sobre el que es el tesoro de la corona realmente, porque de España, de una determinada época, que además no había televisión, es lo único que queda. Perdonadme que me he extendido mucho. Nada, muchísimas gracias por su atención, y si hay tiempo todavía para unas preguntitas. Hay tiempo para unas preguntitas, si alguien quiere preguntar algo. Yo sí quiero decir del Nodo, que fíjate si es importante el Nodo para los españoles, que yo aprendí a saltar estilo Fosbury, que es a saltar para detrás, el salto de altura, gracias al Nodo. Ay, qué maravilla. O sea, Fosbury en las Olimpiadas empezó a saltar para detrás, y entonces no teníamos los saltadores en aquel momento, no teníamos otra oportunidad más que ir al Nodo, al cine, y ver a Fosbury. Entonces en La Coruña me dieron una cinta para poder verla, pero luego la cámara que tenía no funcionaba, pues yo me iba al Nodo una y otra vez para ver cómo saltaba Fosbury. Claro, me pegaba unos golpes increíbles, porque no era fácil aprender, pero me valió para eso el Nodo. Fíjate, ahora hay un proyecto de investigación de personas del CSIC que están reconstruyendo coreografías no del Nodo, pero bueno, con películas antiguas, coreografías de las cuales obviamente no se tiene ninguna otra documentación. Sí. No, la verdad que tenemos... Pero me parece genial. Nada. ¿Cuántas películas tiene la Filmoteca? Aproximadamente 40.000 títulos, más el Nodo, que son otros 40.000, más o menos. ¡Qué barbaridad! ¿La plataforma esta de Plato va a ser en abierto? Es en abierto, es ya en abierto, se puede ver. Sí. Todavía me parece que tenemos un problema con Apple, o sea que desde los ordenadores Apple es complicado entrar en ese universo, pero ya estamos solucionando, o sea, está prácticamente solucionado, o sea que espero que en un par de semanas estará disponible también desde Apple, y todo lo que hay allí es absolutamente en abierto, si no hay ni que registrarse ni nada. Es un mundo fantástico. ¿Ya se puede utilizar? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Ha dicho usted que se pueden hacer también visitas guiadas Sí. al Palacio de la Filmoteca. Sí, tanto la parte de Perales como también la de la Ciudad de la Imagen, también donde están las películas. Hay una cuestión que es un poco lejana, pero viene. En un momento determinado la Cinemateca Francesa, con el señor Langlois, se quemaron los fondos que habían y todo ese tipo de cosas. Eso debió producir un determinado daño al material que tenían almacenado. Y aquí en España ha ocurrido algo parecido, o cómo están previstas las medidas, aparte del voltio, porque a veces ese material de nitrato de plata es... Sí. Y le voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con el cine, pero sí con la fotografía. En un momento determinado, al fotógrafo de mi pueblo, Malagón, Ciudad Real, a uno de sus hijos, le pregunté si conservaban los negativos de todas esas fotos que permitían saber cómo habían ido los ciudadanos de Malagón. Y me contó que lo que hacían era llevar los negativos
al convento de la iglesia de Santa Teresa, que está allí, la tercera fundación, y con la plata que hacían rosarios que permitía hacer. No sé si eso también lo han utilizado para otros aplicaciones. Sí. O sea, con el cine es el sobre todo, efectivamente. Los incendios son los tiempo. En España, que yo sepa, una cosa así como muy trágica o muy importante no ha ocurrido, pero sí accidentes, pequeños accidentes continuamente, y los bomberos de Pozuelo son, forman parte casi de nuestra familia de Filmoteca, están allí muy a menudo. La directora del centro, la que han visto de la entrevista, es química. De hecho, hay toda una parte muy importante de conocimiento de cómo se degrada, y el nitrato es terrible. Efectivamente. En Italia, recientemente, yo creo que hace 2 años, en la Cineteca Nazionale ha habido un incendio, ha habido poca transparencia, la verdad, a la hora de informar, pero lo que parece muy probable es que se hayan destruido obras de la época de los años 10-20, que es cuando en Italia hay una industria muy fuerte, sobre todo en Turín, copias únicas, o sea, que se han ido. Qué pena. Sí. De las 40.000 películas, ¿cuántas están digitalizadas? Las mudas, sí. Las mudas. No, digo de las 40.000. Sí. ¿Están todos digitalizados? No. Ya quisieras, ¿verdad? ¿Qué porcentaje? No sé, o sea, yo creo que no llega al 10, ¿eh? No llega al 10. Es que es una barbaridad. Les pasa lo mismo que nos pasa en los archivos, Carmen. O sea, Carmen y yo como archiveras nos pasa exactamente lo mismo. Claro. O sea, cuando te dicen es que hay 20 millones de documentos en el archivo de Palacio, ¿cuánto hay digitalizado? Un 10%. Sí, yo creo que más o menos son las cifras con las que... Y que ahora se ha tenido este fondo europeo, el PRTR, para la digitalización del nodo, 10 millones de euros, y se ha llegado más o menos a la mitad de todo lo que hay. O sea, es que para que sea sostenible es complicado. El patrimonio cinematográfico es muy complicado. Muy complicado. Carmen, querías preguntar. A ver, Es la archivera de la Villa de Madrid. Quiero decir, ¿cómo se selecciona al personal de la Filmoteca? Porque como es tan especializado, hay tantas especialidades tan diferentes. ¿De dónde se saca la gente? Muy buena pregunta. Entonces, 3 grandes grupos. Funcionarios, tanto de la parte de administración, que no lo hablamos normalmente, pero si no funcionan ellos no podemos hacer nada, como de los cuerpos técnicos, o sea, tanto de archivo, como de biblioteca, como de museo. Y personal laboral, con todas las especialidades de comunicación audiovisual, restauración, iluminación, pero es un problema bastante grande, porque hay oficios, por ejemplo, los proyeccionistas. Ahora vamos a empezar un proceso que yo creo que durará los siglos de los siglos, como comentábamos antes, pero yo creo que hay que ir empezando, no se llega nunca, que es ver si Filmoteca puede ser un centro de formación, porque es la única manera, porque realmente no hay tampoco mercado. O sea, yo entiendo que no haya centros de formación de proyeccionistas de películas en fotoquímico, que no tienen trabajo, o sea, tienen trabajo solo en algunas filmotecas, ni en todas. Entonces, pues es muy necesario que sea la propia Filmoteca que forme a su gente, porque es lo que pasa. Muchísimos vienen, obviamente, sin historia, documentalistas, etc. Eso sí que es como igual a todo el resto, ¿no? Eso, más la parte técnica, sí, la parte técnica. Y ahora, con todo el sistema de preservación digital, de hecho, hemos pedido plazas excepcionales, digamos, de personas, porque además no se sabe ni dónde se forman. Lo que yo comentaba antes del tema de la dependencia de la industria, probablemente son personas que se han formado en la industria, porque son los únicos que tienen los conocimientos actuales de lo que hay que saber. De hecho, hemos tenido problemas para convencer al ministerio que el tipo de perfil, porque decían, pero no podéis pedir algo que no existe. Que en parte tenía razón, dice, ¿de dónde vienen estas personas? Claro. Tan especializadas.
Es verdad que hay escuelas de cine, ¿no? Está la ECAM en Madrid, la SCAC en Barcelona y la Cinescola en el País Vasco, en San Sebastián. Y en la Cinescola sí que hacen una formación también para archivo. Tienen 3 itinerarios de programación que también aprenden a proyectar, de archivo y preservación, con toda una parte también científico-técnica, y de director, de creador, digamos, audiovisual. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Ha sido un lujo, salsa y me encanta. lo que hemos aprendido hoy, madre mía. Yo por lo menos. Muchas gracias otra vez. Bueno, pues la semana que viene tenemos la última conferencia de este ciclo, que va a estar a cargo de Albino Arenas, que nos va a hablar de las revistas cinematográficas, un poco toda la evolución de toda la prensa cinematográfica. Así que te esperamos la próxima semana, Albino. Y ya os avanzo que os reservéis el 2 de diciembre para estar aquí con nosotros, porque será nuestra mesa redonda. Y bueno, pues de momento va a ser moderada por Antonio Castro, el periodista y miembro de la Real Academia de Artes Escénicas, que será el moderador, y está confirmado que estará con nosotros Imanol Arias, estará con nosotros Amenábar, estará con nosotros José Manuel Lucía Mejías, que es el asesor histórico para la película de Cervantes que ha hecho Amenábar, compañero nuestro del instituto, pero nos ha interesado mucho que tengamos con nosotros aquí a José Manuel para que nos cuente. Y estará una persona que se dedica a la producción, otra persona, lo que son también la parte más técnica del mundo cinematográfico. Así que aquí os esperamos a todos y esperamos ya, ese será nuestro despedida ya antes de las Navidades. Valeria, muchas gracias por estar con nosotros. Un honor. Gracias.